Cuando somos niños, el miedo no es una emoción pasajera, es una forma de entender el mundo. Antes de aprender qué es real y qué no, el miedo se convierte en un lenguaje, un idioma que los adultos usan para proteger, para advertir y a veces para controlar. En la infancia, el miedo no vive en conceptos abstractos. No teme al futuro, ni teme a la muerte, ni teme al fracaso. El miedo del niño tiene rostro y tiene forma. El monstruo debajo de la cama, la sombra que se mueve cuando la luz se apaga y la risa que suena donde no debería haber nadie. Y esos monstruos no nacen solos, los creamos nosotros. Desde tiempos antiguos, las culturas entendieron que el miedo era una herramienta poderosa, mucho antes de la psicología, antes de la pedagogía, antes incluso de la ciencia. Los adultos descubrieron que una historia bien contada podía lograr lo que la razón no conseguía. Así nacieron los monstruos de la cultura, figuras creadas para existir, no para obedecer. El coco, el hombre del saco, entidades sin rostro definido, precisamente porque el miedo es más efectivo cuando el niño lo completa con su imaginación. No tiene una forma fija, porque cada niño crea la versión más aterradora posible según su entorno, sus inseguridades y su edad. El coco no vive en un lugar específico, puede estar en el armario, debajo de la cama o en la oscuridad del pasillo. Su función nunca fue entretener, fue advertir. Duérmete o vendrá el coco. Compórtate o el coco te llevará. No era una amenaza física real, pero el cerebro infantil no distingue entre símbolo y peligro. Para un niño la amenaza es absoluta. El hombre del saco va aún más lejos. No solo castiga el mal comportamiento, secuestra, se lleva a los niños que se portan mal, los desaparece. Este personaje surge en contextos donde los niños deberían aprender a no alejarse, a no hablar con extraños, a no vagar solos, pero el personaje no siempre se entendía. El niño no pensaba, esto es para cuidarme. Pensaba, el mundo es peligroso. Si me equivoco, algo horrible vendrá por mí. Y así el miedo se interiorizaba. Con el tiempo el cine tomó esa herencia ancestral y la amplificó. El cine entendió algo fundamental. Los niños no le temen a lo desconocido, temen a aquello que debería ser seguro. Y ahí nacen las brujas y los payasos. La bruja es uno de los arquetipos más antiguos del miedo infantil. En los cuentos vivía en los bosques, engañaba a los niños, los atraía con dulces, promesas, palabras amables y luego los devoraba. La bruja representaba el peligro disfrazado de cuidado, la traición del adulto, la idea de que no todos los que sonríen son buenos. Su arma es la manipulación. La bruja del cine infantil y del terror persiguen niños no por casualidad, sino porque simbolizan la pérdida de la inocencia, y el mensaje que queda grabado es silencioso pero poderoso. No estás a salvo solo por ser niño. Pero si hay una figura que logró algo más profundo, fue el payaso. Debería ser alegría, colores, risas y fiestas. Y precisamente funciona tan bien como monstruo. El cine convirtió al payaso en una pesadilla porque tomó algo familiar y lo torció. La sonrisa exagerada, los ojos que no parpadean y la risa que no corresponde a ninguna emoción real. El payaso del cine no ataca solo con violencia, ataca con incomodidad. Persigue a los niños porque sabe que ellos aún no tienen las herramientas para comprender la ironía, la falsedad o la máscara. Para un niño una sonrisa es sincera hasta que deja de serlo. El payaso representa la mentira emocional, la idea de que alguien puede fingir alegría mientras esconde algo terrible. Pero hay un miedo del que casi nunca se habla cuando se mencionan monstruos. Un miedo que no vive en cuentos, que no se esconde en armarios ni aparece en pantallas del cine. Un miedo que tiene rostro humano. Porque el verdadero monstruo de la infancia no usa máscaras, no vive en la oscuridad, no necesita garras ni colmillos. El verdadero monstruo gana la confianza, habla suave, sonríe, escucha y acompaña. Y sabe exactamente cuando un niño está solo. Estos monstruos no persiguen corriendo, se acercan despacio, no asustan al principio, protegen, ayudan, enseñan y cuidan, y ahí está el peligro. El abuso infantil no ocurre la mayoría de veces en callejones oscuros, ocurre en lugares donde se supone que hay seguridad,
donde los adultos bajan la guardia y donde los niños confían sin cuestionar. Ocurre en casas, en escuelas, en jardines infantiles, en iglesias, en clubes deportivos y en espacios familiares. El abuso no comienza con violencia, comienza con acercamiento. Los expertos lo llaman proceso de manipulación. El adulto observa, detecta al niño que busca atención, al que necesita afecto, al que pasa tiempo solo y al que no se siente escuchado. Luego se convierte en alguien especial. El que regala cosas, el que ofrece ayuda extra, el que entiende, el que guarda secretos. Y cuando el niño ya confía, cuando cree que esa persona es segura, cuando siente que no quiere decepcionarlo, el límite se rompe. El niño no siempre entiende qué pasa, solo sabe que algo se siente mal, que hay confusión y que hay culpa, porque estos monstruos no solo dañan el cuerpo, dañan la percepción del mundo. Le hacen creer al niño que fue su culpa, que nadie le creerá, que hablar destruirá a su familia y que el silencio es protección. Y demasiadas veces funciona. El abuso infantil existe en todas las culturas, en todos los países y en todas las clases sociales. No distingue religión, no distingue educación y no distingue nivel económico. Y hay casos que el mundo entero conoció solo porque el daño fue imposible de ocultar. Como el caso de Jerry Sandusky en Estados Unidos, entrenador deportivo que durante años abusó de niños usando su posición de confianza, su prestigio y el silencio de quienes miraron hacia otro lado. Fue condenado a décadas de prisión. El caso de Larry Nassar, médico deportivo, responsable de abusar de cientos de niñas y adolescentes bajo la apariencia de tratamientos médicos. Un hombre respetado, con acceso total, con autoridad incuestionable y hoy cumple múltiples condenas perpetuas. Está también Marc Dutroux, en Bélgica, cuyos crímenes revelaron no solo el horror de un abusador, sino las fallas de un sistema entero que no protegió a los niños cuando pudo hacerlo. Peter Scully, condenado por delitos extremos contra menores, un caso que sacudió al mundo y dejó claro hasta dónde puede llegar la crueldad humana, cuando no hay límites ni vigilancia. ¿Y qué tal el caso de Luis Alberto Garavito? Una de las personas más conocidas del mundo entero por sus crímenes hacia menores. Un hombre colombiano, condenado por abusar y detener la vida de cientos de niños, adolescentes y jóvenes. Un caso globalmente usado para explicar el perfil del depredador. Estos nombres son conocidos no porque sean excepcionales, sino porque fueron descubiertos, porque por cada caso famoso hay miles que nunca salieron a la luz. Historias que ocurrieron en una casa donde nadie sospechaba, en un colegio con buena reputación, en una institución religiosa respetada, en un entorno seguro. Historias donde el agresor era un familiar, un vecino, un maestro, un líder comunitario, y el niño cayó por miedo, por vergüenza, por confusión y porque no tenía palabras para explicar lo que sentía. El peligro más grande no es el extraño, es el conocido. El adulto que tiene acceso, tiempo y privacidad. Por eso el abuso infantil es tan difícil de detectar. No deja siempre marcas visibles, deja cambios en el comportamiento, en el ánimo, en el sueño o en la forma de relacionarse. Niños que se vuelven silenciosos o agresivos, o retraídos o extremadamente complacientes. Señales que muchas veces se ignoran porque es más fácil no ver, pero el daño continúa. El niño crece cargando un peso que no le pertenece, con un miedo a hablar, con dificultad para confiar, con heridas que no se ven. Y aquí es donde el mensaje debe ser claro. El verdadero monstruo no es imaginario, es real y puede estar en cualquier entorno. Por eso la protección no puede basarse en el miedo, sino en la información. Los niños necesitan saber que su cuerpo es suyo, que nadie tiene derecho a cruzar límites, que no existen secretos, que siempre pueden hablar. Y los adultos necesitan escuchar, creer y actuar, porque hay una idea peligrosa que tranquiliza a los adultos, pero deja solo a los niños. La idea de que
aquí no puede pasar, que en esta casa no, que en este colegio no, que en esta iglesia no, que en este barrio no. Pero el abuso infantil no pide permiso al lugar, solo necesita oportunidad y silencio. Muchas historias comienzan de la misma forma, no con violencia sino con rutina. Un niño que se queda un poco más después de clase, un adulto que ofrece llevarlo a casa, un favor repetido que se vuelve costumbre. En el hogar, el peligro suele ser más invisible, porque la confianza ya existe, porque el niño ama a esa persona, porque nadie quiere imaginar que el daño viene desde dentro. Hay historias de niños que fueron abusados en su propia habitación mientras el resto de la casa dormía. Historias donde el agresor era alguien cercano, alguien que compartía la mesa, alguien que cuidaba, y el niño aprendió a callar para no romper a su familia. En colegios y jardines infantiles el riesgo se esconde en la autoridad incuestionable. Un adulto que manda, que evalúa, que castiga, que premia. Un niño que aprende rápido que desobedecer tiene consecuencias. Hay historias de espacios educativos donde el abuso se repitió durante años porque nadie se atrevió a cuestionar a la persona correcta en el cargo equivocado. En entornos religiosos, el peligro adopta una forma aún más compleja, porque se mezcla con fe, con obediencia y con culpa. Historias de niños que creyeron que hablar era un pecado, que denunciar era traicionar, que guardar silencio era obedecer a Dios. Y eso deja heridas profundas. No solo se rompe la confianza en una persona, se rompe la confianza en todo un sistema de valores. Pero no hay un único patrón externo. El patrón real está en el comportamiento. Los agresores buscan control, no exposición. Privacidad, no testigos. Secretos, no preguntas. Y saben algo fundamental: los niños no siempre tienen palabras. Por eso, muchas historias se entienden años después, cuando ese niño ya es adulto y por fin logra nombrar lo que vivió. Y aquí hay algo que debe decirse sin rodeos. El silencio protege al agresor, nunca al niño. Proteger a un niño no significa enseñarle a temer al mundo, significa enseñarle a reconocer límites. Los niños deben saber desde temprano que su cuerpo es suyo, que nadie puede tocarlos. Y aquí hago un paréntesis. Esa frasecita de que sin su consentimiento es solamente un arma de doble filo. Pero en otro video hablaremos de eso si me lo recuerdas en los comentarios. Los niños deben saber que si algo los confunde pueden hablar, que no serán castigados y que serán escuchados. Los adultos debemos aprender a hacer preguntas abiertas, a observar cambios, a no minimizar señales. Debemos dejar de pensar que el peligro siempre viene de afuera. La protección comienza en casa, con el diálogo constante, con presencia real, con atención. En instituciones, la protección exige protocolos, supervisión, espacios abiertos y adultos responsables que se vigilen entre sí, porque cuidar niños no es confiar ciegamente, es cuidar activamente. Los niños no necesitan más monstruos, necesitan adultos valientes, adultos que crean, que actúen, que denuncien y acompañen. Porque un niño protegido no es un niño con miedo, es un niño con voz, y cada niño importa, no por lo que serán mañana, sino por lo que son hoy. Cuidarlos es cuidar la vida misma. Esto fue Shock entre Dimensiones.